casa, tu futuro, by Ángela Díaz. Bienvenidos a tu casa, tu futuro, by Ángela Díaz. Bueno, estamos en el final del 2025 y les traigo una sorpresa muy especial. Hoy nos acompaña María Medina, preparadora de impuestos registrada, notaria pública online y agente certificada de ITIN. Una profesional con una trayectoria sólida en el área de los impuestos y contable. María acompaña personas, familias y empresarios en decisiones clave de su vida contable y fiscal. Nos va a ayudar a entender, organizar y presentar correctamente los impuestos con responsabilidad, claridad y visión de futuro para que podamos adquirir nuestra propiedad el año que entra. La invité hoy porque su experiencia es esencial para entender cómo prepararnos correctamente en la temporada de impuestos cuando nuestro objetivo es la compra de un hogar o otros objetivos, pero sobre todo salir adelante y poner las cosas en orden financiera, contable y en taxes. Proteger nuestro futuro es hacer bien las cosas y tomar decisiones informadas. Por eso, María, antes de entrar en materia y sin más preámbulos, me encantaría que ella misma se presentara y nos hablara un poco más de ella y de sus objetivos profesionales. Gracias. Hola Ángela, hola comunidad, muchísimas gracias por tenerme en tu podcast. Es un orgullo para mí estar en tu programa, Tu Casa, Tu Futuro, by Ángela Díaz. Tengo yo aquí ya bastante tiempo en Estados Unidos. Tengo una empresa de impuestos, de contabilidad, notario público, para las personas que necesitan tener su ITIN, ya sea nuevo o renovación. Nuevamente, muchísimas gracias, Angie. Estoy muy contenta y muy honrada de que cuentes conmigo y bueno, voy a poner mi mejor esfuerzo y conocimiento para aclarar muchísimas dudas que tiene la gente en este tema, y que es algo muy importante para que puedas tener un hogar, y obviamente los impuestos y el tener una casa siempre van de la mano. Maravilloso, María. Qué emoción tenerte aquí. Es un honor que hayas aceptado esta invitación, porque este tema es de verdad el primer obstáculo que tiene la gente para adquirir su hogar. Y hay muchos mitos y muchas leyendas alrededor de los impuestos que hacen que las personas cometan errores que son muy caros y que son muchas veces irreparables, o que tienen mucho tiempo que pasar para que logren solucionarlo. Ahora sí, entremos en nuestro tema de hoy, querida María. Vamos a hablar sobre las bases fundamentales de los impuestos. Vamos a hacer unas generalidades que quiero que tú nos aclares inicialmente. Entender realmente, te voy a hacer unas preguntas desde mi punto de vista como agente inmobiliaria, para que las personas que entiendan por qué y el qué de una declaración de impuestos. Sí, claro, Angie. Una declaración de impuestos suena algo muy fácil, muy normal, pero muchas veces para la gente se le complica, no sabe realmente qué significa hacer los impuestos, o como en este país, en Estados Unidos, venimos de muchísimos otros países, tienen la mentalidad de caer en los mismos impuestos que a uno hacía en sus países, y realmente no son así. Son diferentes, pero son mucho más fáciles y más sencillos. Los impuestos, como el nombre lo dice, es declarar todo tipo de ingresos que tú tengas como persona cuando haces tus impuestos personales. Ahí caen todo tipo de ingresos que tú vas a declarar al IRS.
nuevamente, ya sea por que eres empleado, porque eres independiente, eres socio, trabajas por tu cuenta. Son muchísimos tipos de ingresos que tú puedes declarar en tus taxes personales. Por eso son tus taxes personales y de ahí se deslinda todo tipo de ingresos, ya sea, como comenté anteriormente, de personas, empleados, socios, dueños, y de ahí deslindan más los impuestos de corporaciones, pero pues, todo caen en los impuestos personales. Gracias, María. Aquí hoy vamos a hablar de la declaración de impuestos no como un simple trámite anual, sino como una responsabilidad que debe manejarse con conciencia, orden y verdad, y que nos impulsa para crecer en el futuro. ¿Qué tipo de ingresos son los que declara una persona en su declaración personal? Claro, Angie. Como comenté en la primera parte, realmente ahí en tu declaración personal caen todo tipo de impuestos, perdón, de ingresos. Puede ser como empleado con una W2, puede ser como independiente. Independiente tiene muchos matices, puede ser con una 1099 porque algún contratista, alguna persona que contrató tus servicios te dio una 1099 como independiente. Las 1099 puede ser que te la dieron bajo tu nombre con tu seguro social o que te la dieron bajo una empresa si es que tienes una empresa, ¿verdad? Y si eres único dueño, siempre es una 1099. Puede ser también que trabajaste por tu cuenta y no necesariamente hay una 1099, pero se hace un Schedule C. En Schedule C tú puedes declarar como independiente bajo tu nombre o también puedes declarar como una empresa establecida como único dueño. Estas caen en el Schedule C. Pero también puedes declarar tus ingresos como socio de una empresa con un Schedule K1, que es lo que te emite este tipo de empresa si eres socio en una empresa que obviamente pues son más de una persona. Entonces, nuevamente, como un resumen sencillo, puedes declarar como un W2 como empleado, puedes declarar una 1099 como independiente, puedes declarar un Schedule C como independiente o como empresa, o puedes declarar un ingreso también como socio, ya sea con un Schedule K1 o algún otro tipo de ingreso como socio que tengas. En realidad todos se juntan y sumas el ingreso total de todas estas de todo esto actividad que tú tuviste en el año y es lo que declaras en tus personales. Bueno, para hacer entonces un poco más claro, yo sí entendí. Entonces tú cuando trabajas en una empresa te pagan con un W2 y cuando haces trabajos independientes, o sea, no tienes un empleador que te pague un sueldo, te pagan con un 1099 o hay otras opciones, depende de cómo sea la modalidad, como fuiste contratado para ese trabajo. Quiero que nos digas la diferencia. Por ejemplo, si yo voy a comprar mi casa y soy de W2, es igual que si yo voy a comprar mi casa y tengo un 1099, o sea, me da igual estar en una posición o en otra. Perdóname la pregunta, pero la quiero que la hagas muy simple para que la gente entienda la importancia y cuando hacen cambios de un lado al otro, cómo influye en la compra de la casa. Para allá va mi pregunta. Okay. Por ahora te pido que me des la visión del IRS y de la presentación de impuestos con ese tipo de situación. Con una W2 eres empleado, tienes un ingreso fijo, eres una persona estable en el sentido de que tienes un ingreso que sabe que siempre vas a contar con él. Tienes tus horas, tienes tus ingresos fijos y tienes una estabilidad que, bueno, me imagino que al comprar una casa eso es más sencillo porque no tienes mucho
mucho problema con eso porque realmente en tu W2 viene cuánto ganaste y no hay más preámbulo, más preguntas que simplemente lo que tu empleador te pagó y eso es lo que tú ganaste en el año. Y eso es una actividad súper sencilla porque realmente pues es lo único que tú estás declarando tus impuestos. En cambio, si tú estás haciéndolo como un independiente, ya sea que eres una 1099 o eres socio en una empresa con un K1, se complica un poquito más porque tienes no solamente que demostrar cuánto dinero tú ingresaste, sino tienes que la responsabilidad de llevar esa compañía o tus gastos como independiente bien claros para que tengas una declaración limpia, clara ante el IRS y también ante una persona o una compañía que te va a ayudar a hacer tu casa, entonces, perdón, a comprar tu casa. Entonces tienes que trabajar un poquito más en todos tus gastos, ser bien organizado, tener o un contador o tú mismo organizarte para que tengas todo bien claro. Y obviamente es una diferencia bastante grande cuando eres empleado y cuando tú trabajas por tu cuenta independiente o eres socio en una empresa. Tienes que ser muy, muy organizado y saber bien que pues todo va a depender de ti y no de... Wow. Entonces, les va mejor y es más sencillo a las personas con W2 porque ellos tienen una manera como estándar de presentar sus impuestos y de hacer todas las cosas. Ellos, me imagino, tienen deducciones, no les toca pagar tanto al final, les toca mucho más simple. En cambio, a los de 1099 o los que tienen empresa o los que tienen otra modalidad de trabajos, a ellos les toca tener claridad con sus gastos, con sus deducibles, llevar una contabilidad organizada y hacer las cosas mucho más organizadas que los demás. Bueno, eso es fabuloso, o sea, hay gran diferencia. Y voy a hablar aquí como agente de bienes raíces para que la gente entienda que si el año que viene van a pensar en cambiar, llevan trabajando 5 años con W2 y que en febrero han tomado la decisión de cambiarse a trabajar porque se van a independizar a un 1099, pues deben comprar su casa antes de retirarse. Porque después, por 2 años, tienen que haber trabajado con un 1099 para poder comprar su casa. Porque ustedes tienen que mostrar solidez y la solidez se refleja también en los taxes. Puede que ganen más, pero tienen que haber tenido solidez durante 2 años de que sí están ganando más. No es que a los 3 meses y como ahora sí voy a ganar más en mi nueva empresa que yo creé y soy independiente, me lo van a ver, perdieron el año en ese tema. Les toca esperarse 2 años. Algunas posibilidades existen cuando pasan de 1099 a W2 porque hay un respaldo, ya están a la fija, tienen horas, tienen un tiempo establecido y un salario claro. Entonces quiero que tengan eso muy claro para el próximo año. Si alguno se proyecta o piensa adquirir y lleva 5 años haciendo lo mismo, W2, por favor tomen la decisión de adelantar o si no, prográmense para hasta dentro de 2 años lograr. Ya tenemos la diferencia, ya sabemos qué son los impuestos y ahora yo quiero tener un poquito de claridad con algunos red flags que yo llamo cuando la gente hace sus impuestos sin pensar, sin estar con propósito, sin tomar una decisión clara y lo deja en manos del preparador o del especialista en impuestos
y llega y se sienta y le dice, yo voy a comprar casa, por favor, dame las deducciones más grandes porque necesito para el down payment, o le dice, mira, yo trata de que no me toque pagar mucho. Todas esas cosas que influyen por tomar una decisión y por no estar bien informado y tener claridad de cómo se debe presentar una declaración de impuestos para tener. Entonces yo, por ejemplo, tengo algunas, tú por favor me las vas corrigiendo. Yo tengo que son declaraciones inconsistentes entre el año anterior y el otro año, por decir algo. El año pasado yo llevé un montonón, sobre todo para los de 1099, de deducciones porque quería pagar muy poco. Y este año ya decido que no deduzco porque quiero comprar mi casa. Sí, Angie, realmente estas red flags son bastante comunes, de hecho. Cuando quieren comprar casa, quieren sacar un préstamo, un crédito, la gente quiere cambiar de un año para otro algo tan grande, haces cambios a veces demasiado grandes que obviamente pues eso llama la atención y tal vez a veces por querer hacerlo se pueden meter en un problema más grande. Entonces ahí es cuando nosotros como preparadores o contadores tenemos la obligación de orientar al cliente y decirle, ok, siéntate conmigo, ¿qué es tu plan? O sea, ¿vas a hacer impuestos solamente? ¿Vas a comprar casa ahora? ¿Vas a comprar casa en un futuro? Entonces ahí es cuando nos debemos de sentar con ellos y planificar qué es lo que tú quieres hacer ahora, en un año, en 2 años, y si es ahora, ver las posibilidades de cómo están tus ingresos, cómo están tus gastos, y obviamente presentarla de la manera correcta, clara y bajo las leyes del IRS y los códigos. Y si es una declaración que te va a servir para hacer un crédito, una casa, un préstamo, entonces adelante. Pero si no, como dijo Angie, pues entonces toca esperar y planificar para el siguiente año poder hacer una declaración pues que te pueda ayudar a tener la casa de tus sueños. Pero siempre es muy importante y creo que la clave de todo esto es la planificación en cuanto a impuestos, en cuanto a organización, financieramente, y eso es muy, muy importante, la planificación. En efecto, María, es que es muy importante declarar correctamente y no pensando en una situación específica. O sea, la conciencia de una buena declaración es básica para todo en la vida, es el reflejo de lo que uno crece. Las declaraciones de impuestos hacen que uno crezca increíblemente. Una buena declaración te abre las puertas a muchas cosas en el futuro. Entonces, resumiendo, es muy importante declarar correctamente y nunca declarar pensando en pagar menos o a conveniencia. Muy buen punto, María. Pagar correctamente nos hace crecer como personas o como empresa. Siempre vamos a tener más oportunidades si tenemos una buena declaración de impuestos. Entre esas red flags, María, tenemos una situación, los realtors, muy comunes, y es que muchas personas deciden no declarar en la plata que reciben. Por ejemplo, una persona que tenga un negocio de limpieza y toma la decisión de no declarar y todo lo pide que se lo den en cash. Cuando llega el momento, pues ha perdido la oportunidad de comprar una casa, de tiempo valiosísimo que hubiese sido muy interesante si hace una declaración correcta. Y tengo otro caso que ahorita te lo voy a comentar, y es las personas que deciden que tienen una renta y tampoco la declaran y pues no viven en esa casa, y en el momento de venderla esa
ese dinero que van a recibir, la plusvalía, la utilidad, se va absolutamente en el pago de que nunca pagaron impuestos, tienen deducciones que hubieran podido generarle mayor valor a la propiedad y haberlos podido ayudar a que tuvieran una plusvalía más alta. Entonces, por favor, explícanos si yo estoy equivocada o cuál es tu recomendación al respecto. Ok, sí, Angie, bueno, sí. Esos son casos muy, muy comunes, realmente que la gente pues prefiere evitar pagar en efectivo realmente. Sí, cuando declaras efectivo, obviamente vas a pagar, porque el nombre lo dice, es efectivo. Tú recibiste dinero todo el año o sin pagar absolutamente nada, pero entonces ahí es donde viene nuevamente lo que yo voy a estar diciendo en todos estos segmentos: planeación, planeación y planeación. Entonces, tú planeas, vas, por ejemplo, puedes hacer, si estás para que tú declares efectivo y no te veas tan afectado al final de año, por ejemplo, de pagar muchísimo dinero porque estás declarando efectivo. Uno de los consejos que yo les doy a mis clientes es: cada mes o cada cheque o cada dinero que te paguen, guarda un 10%. Hazte una cuenta de ahorros y guarda ese 10%. Pero al final de año declara todo el efectivo, porque también eventualmente en algún momento te puede servir esa declaración, pero tú ya vas a estar preparado cuando hagas tu declaración de ese efectivo. Para esa cuenta de ahorros ya tienes ahí tu guardadito para hacer tus impuestos. Te tocó pagar porque definitivamente te va a tocar pagar, pero entonces tú no vas a estar como que, ¿y ahora de dónde saco el dinero para pagar todo lo que me toca pagar de impuestos? Ya lo tienes ahí porque te programaste durante el año. Entonces tranquilamente vas a hacer tus impuestos cuando tú declaras en efectivo, ya sea porque trabajas haciendo limpieza, porque trabajas en las yardas, porque rentas o alquilas alguna propiedad. Todo eso es efectivo. Cualquier tipo de efectivo que te paguen lo puedes manejar, pero siempre y cuando te programes, te planees durante el año, y al final, como dice Angie, pues vas a tener una declaración limpia, clara y realmente de lo que tú ganas, no solamente de lo que tú puedes probar en documentos en tu cuenta de banco, sino que realmente todo lo que entra en tu cuenta de banco más todo el efectivo que tú puedas declarar, ese realmente es el ingreso que tú vas a tener como persona, y te preparaste durante el año para también pagar sobre el efectivo que te llegó. Entonces no se te va a hacer pesado pagar todo lo que te tocaría pagar, dependiendo obviamente qué ingreso te toque declarar de impuesto de efectivo. En cuanto a las rentas que tú tienes de casas o alguna propiedad, es muy importante, como dice Angie, que lo declares también, porque esto le da valor a la propiedad también. Si tú declaras este ingreso, pero obviamente vas a declarar también deducciones, vas a declarar todos los adiciones que le haces a esta propiedad, ya sea como improvements que le haces a las casas, a las propiedades. Entonces eso le da valor, que cuando tú toques venderla, no la vas a vender a como la compraste, sino aparte del valor del mercado, el valor que tú le estás agregando haciendo todas estas mejoras a esa propiedad, y las estás declarando, no solamente que tú dices que se los hiciste, ya están en tus impuestos, y ese es un documento que te va a validar el valor que le estás agregando a esa propiedad. Claro, y ese valor le va a ayudar a que su plusvalía sea mayor y no tenga que pagar en ese momento lo que dejó de pagar. Bueno, María, ya estamos entrando ya a otros temas muy importantes que quiero que los hablemos. Y yo la llamo la pregunta del millón. Si yo estoy viendo este programa, ya me jalaron las orejas, ya me dijeron qué es lo que yo debo hacer y no debo hacer, entender muy bien qué son los impuestos. O sea, a mí alguna vez tuve una situación en los impuestos y yo contesté, realmente es que yo no sabía, y el oficial del IRS me dijo, su deber es saberlo.
A mí eso me cambió totalmente la percepción. A pesar de que yo trabajé 14 años en Colombia en los impuestos y en las aduanas, en el área de desarrollo humano, pero para mí el pago de impuestos es algo que es importante, porque es el beneficio. Uno ve cómo crece la ciudad, cómo le pagan aquí, por ejemplo, en este país la educación. O sea, es una cultura tener pago de impuestos y para mí es muy importante, es importante. Entonces, cuando uno ve estas cosas, la pregunta del millón es ¿qué documentos debo tener? ¿Qué debo llevar? ¿Y cómo? ¿A dónde debo ver para prepararme, para llegar a mis impuestos del otro año con propósito, con seguridad y no poner el papelito y mire a ver qué hace y después quejarme o asumir unas responsabilidades sin haber manejado el tema correctamente? Bueno, la pregunta del millón. Sí, esa es una pregunta muy común. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué necesito? Es lo primero. De hecho, ya desde ahorita está, ya me llama porque estamos en diciembre, final de año, y empieza. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué necesito para el otro año? Pero la cosa es no preguntar ahora en diciembre, es planificarse nuevamente desde principio de año. Pero esto tienes que ir tomado de la mano de tu contador, de tu preparador, tu financiero, tu persona que te esté ayudando con todo el tema de ya sea si tienes una empresa o eres empleado. Si eres empleado y tienes una W2, nuevamente como le dije hace tiempo en el segmento anterior, es algo sencillo, esperas a final de año, te dan tu W2, presentas tus documentos de identificación. Si tienes dependientes, pues presentas también los documentos de tus dependientes y prácticamente eso es lo que necesitas básicamente para hacer tus impuestos. Aquí lo complicadito un poco es cuando eres independiente o tienes empresas o eres socio de alguna empresa. Aquí es donde tú tienes que planificar desde principios de año. Si eres independiente con 1099 o dueño de una empresa o socio de alguna empresa, un consejo bien sencillo. Si no tienes un contador que te haga la contabilidad, porque apenas estás empezando, todavía no, el negocio no te da para esto, tú mismito puedes hacerlo simplemente mensual. Entra el mes, agarras tu estado de cuenta y empiezas a contabilizar qué te gastaste de gasolina, qué te gastaste de estos materiales. Entonces empiezas a contabilizar al mes. Al principio se te va a hacer un poquito tal vez difícil, pero eventualmente se te va a hacer una costumbre. Y eso es prácticamente llevar tu propia contabilidad. Que al final de año tú vas a tener tu balance de pérdidas y ganancias listo y preparado para cuando tenga que hacer los impuestos. Básicamente eso es una de las principales cosas que tienes que hacer o llevarle al contador tu balance cuando eres dueño o trabajas por tu cuenta. ¿Cuánto gastaste? ¿Cuánto dinero ingresaste? ¿Qué tanto hiciste? ¿En qué te gastaste el dinero? No es como dice Angie que llevarle papelito, ahí están los estados de cuenta y usted haga como le tiene que hacer. Entonces nosotros no somos adivinos, no sabemos cómo está tu contabilidad. Tú me tienes que proporcionar esa información a mí porque si no, no podemos estar como inventando números, literalmente. Entonces es muy importante que te planifiques todo el año nuevamente, entonces así al final de año no vas a batallar absolutamente nada para hacer tus impuestos. Bueno, María, no, esto ha sido oro puro porque de verdad es un tema, yo sé que hay veces se siente un poco pesado y que uno no lo quisiera escuchar, pero debemos escuchar y debemos prepararnos para que las cosas no se pongan de cabeza en materia de impuestos y después tengamos lágrimas y angustias de pensar en un mal momento con el IRS. Con el IRS no se juega y con los impuestos tampoco, porque multas y situaciones que de verdad van a afectar muchísimo a nuestro futuro, nuestra familia y nuestra vida en general. Bueno, familia,
Vamos a hacer un pequeño corte y dentro de 8 días vamos a continuar con este maravilloso tema. La idea es dar una información de valor y que ustedes puedan investigar y profundizar sobre los temas que aquí se plantean. Muchas gracias. Entonces nos vemos dentro de 8 días en la segunda parte de este episodio.